Hello, and thank you for coming to Guidepost. I'm sorry, I repeat. Hola, mil gracias por venir a Señales, un lugar donde exploramos nuevos tópicos para estar en un ambiente de claridad. Hoy la presentación va a ser en español, normalmente es en inglés, y vamos a explorar claridad debido a unas preguntas que me han hecho últimamente. Y la explicación terminó siendo una conversación de términos económicos con varios compañeros que estaban trabajando en macroeconomía y en banca. Entonces decidí traer esta presentación de macroeconomía y de banca para traer claridad a todos los eventos que están sucediendo hoy en día. La presentación es puramente financiera, la presentación es puramente bancaria, macroeconómica, pero trae claridad. La claridad es, tenemos que recuperar nuestra soberanía. Tenemos que recuperar nuestra soberanía personal, ver las cosas claramente y a partir de ese momento tomar decisiones. Vienen cambios muy grandes, vienen cambios incómodos al comienzo, pero que hay que manejar. Esos cambios hay que manejarlos porque si no, no progresamos como humanidad, no progresamos como planeta. Y la conversación se desarrolló acerca de ¿por qué guerras? ¿Por qué las últimas guerras principalmente? Y después de preguntar por qué varias veces, y decíamos, ok, la guerra está sucediendo por esto, y a otra vez a eso le preguntábamos por qué, y llegábamos a otra conclusión, y a eso le preguntábamos por qué, y llegábamos a otra conclusión, y por qué, y llegábamos a otra conclusión. Cuando uno pregunta el por qué de muchas veces, la razón más importante, y la razón más importante, y la razón más importante, llegamos a estas 6 problemas, o 6 asuntos que hay que manejar. Y los voy a nombrar primeramente. Los 6 asuntos o problemas que traemos ahora mismo, el primero se llama The Exorbitant Privilege, el privilegio exorbitante. Ese es el primer problema, el privilegio exorbitante. Ese nombre lo dio el ministro de Finanzas de Francia en 1960 más o menos. Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing más tarde se convirtió en presidente en Francia y él fue el que mencionó el privilegio exorbitante. Ese es el primer problema. Segundo problema, y va ligado con el privilegio exorbitante, es el eurodólar y ya lo vamos a explicar uno por uno cada uno de estos problemas. Un tercer problema son las políticas financieras sin representación. Políticas macrofinancieras por nación sin representación. Un cuarto problema es el fraccionamiento de continentes. El quinto problema, que ya este es más reciente y ha explotado globalmente, es el matrimonio de banqueros y tecnología. Y el matrimonio de banqueros y tecnología no nos referimos a la banca usando tecnología, nos referimos a los banqueros asociándose con la gente que está en tecnología, con los grandes personajes que todos conocemos que están en tecnología. Ese matrimonio banca y tecnología ha amplificado inmensamente el primer problema, que era el privilegio exorbitante. Entonces, luego el sexto problema es consecuencia del anterior y es el privilegio exorbitante más los procesos de pago. Vamos a pasar por cada uno de estos problemas, vamos a explorarlos más profundamente. Espero que sea un punto de claridad para todos nosotros y con esa claridad de estos problemas que se van a presentar y nuestra soberanía personal que traemos, nuestro balance personal,
con balance personal, con sabiduría personal y con la claridad de los problemas que traemos en estos momentos, vamos a tomar las decisiones correctas como continente. Y comenzamos con el privilegio exorbitante. El privilegio exorbitante de Valéry Giscard d'Estaing, el título, el nombre es increíble, lo escogió con palabras muy precisas Valéry Giscard. Porque yo pude haber dicho, o yo hubiese dicho, en mi ignorancia, yo hubiese dicho, la ventaja grande, la gran ventaja. Pero una ventaja es cuando todos vamos a correr una carrera y yo estoy un poco más adelante y el otro comienza la carrera desde más atrás. Esa es una ventaja. Todos estamos en un campo al mismo nivel. En ese campo al mismo nivel, yo arranco un poquito antes y el siguiente arranca después, dándome a mí una ventaja. Puede ser grande, dependiendo del tamaño de la carrera. Pero Valéry Giscard escogió palabras más profundas. Él no dijo ventaja, él dijo privilegio. Privilegio es diferente a ventaja. Ventajas, todos estamos en el mismo plano. Privilegio, esta persona tiene este privilegio, la otra persona no la tiene. Y el privilegio no es solo grande, es exorbitante, es fuera de la órbita. Qué palabras tan sabias, qué palabras tan increíbles. El privilegio exorbitante. El privilegio exorbitante comienza en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está destruida y no están comercializando entre ellos y se necesita un método común de comercio. La intención fue correcta en ese momento. Con el tiempo, esa decisión tomó unos giros que no han sido los más apropiados. Entonces, en 1944 se firma el tratado en Rhode Island acerca de cómo el dólar va a ser la moneda que se va a usar comúnmente para sacar a Europa del problema en el que estaba por la Segunda Guerra Mundial. Es the Bretton Woods Accord, el acuerdo de Bretton Woods. En el acuerdo de Bretton Woods se reúnen los países que habían pasado por la guerra en Europa, los Estados Unidos, Japón y todo el resto de países que estaban en ese momento en el planeta. No solo, el acuerdo fue principalmente para Europa, pero todos entraron. Básicamente el acuerdo dice, el dólar va a ser la moneda común. Y vamos a poder hacer transacciones de un país al otro al tener una moneda común. Es mucho más fácil tener todo el comercio que se necesita. La idea fue buena y la idea comenzó con muy buenos resultados. Con el tiempo se comenzaron a dar cuenta que estaban dando más ventajas al dólar. El dólar tenía como consecuencia de ese acuerdo, el dólar ganó otras ventajas. Una ventaja de generar más deuda, sin muchas consecuencias. Otra ventaja de no podías generar deudas con unos intereses más baratos que otros países. Porque vamos a suponer que se necesita construir un acueducto en México y México pues tiene que conseguir fondos y promete pagar el 10% en esos fondos para construir su acueducto. Estados Unidos no tenía que ofrecer el 10%. Estados Unidos dice, no, pues te ofrezco el 2%, total, tu dinero ya está aquí, porque era la moneda común y era el lugar donde todas las reservas se encontraban. Al encontrarse todas las reservas en el mismo lugar en Estados Unidos,
era más fácil accesarlas a unas tasas más convenientes para Estados Unidos. Finanzas internacionales es muy parecido a las finanzas personales. Si yo tengo un dinero en el banco, el dinero está a mi nombre en el banco. Yo no tengo ese dinero en la casa. El dinero está a mi nombre en el banco. Lo mismo sucede en finanzas internacionales. Argentina tiene cierta cantidad de dinero, pero ese dinero no está en Argentina. Ese dinero está en el Banco de Nueva York, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los dineros de Brasil también están en el Banco de Nueva York, en el edificio de la Reserva Federal. Entonces, si yo voy a pagarle a alguien por el pan, yo tengo que escribir un cheque y ese cheque es una autorización de pago del banco que le transfiera a esta persona. Lo mismo sucede en comercio internacional. Cuando Argentina le quiere pagar a Brasil, Argentina emite una orden al Banco de Nueva York y le dice al Banco de Nueva York, pasa de mi cuenta de Argentina a la cuenta de Brasil. Los fondos no están en Brasil, los fondos no están en Argentina, los fondos están en Nueva York. Una vez los fondos están en Nueva York, pues todos los banqueros están cercanos, están juntos, entre ellos conversan y dicen, hey, los Estados Unidos quiere crear un acueducto en Washington, necesita tanto dinero. Pues ellos van y prestan el dinero, porque ya el dinero está ahí mismo, vas a recibir fondos, está asegurado, vas a recibir un buen retorno. Entonces, todas esas manejos financieros concentrados en los Estados Unidos le dieron al dólar de los Estados Unidos lo que Valery Giscard d'Estaing llamó el privilegio exorbitante. Estados Unidos podía emitir deuda a intereses mucho más bajos a todas las naciones del mundo. Si necesitaba un acueducto de 10 millones de dólares, iba a este país. Y si necesitaba construir un cohete para ir a la luna de quién sabe cuántos billones de dólares, pues va a todos estos países y a todos les pide dinero prestados, como bonos de los Estados Unidos de América. El privilegio exorbitante trae otras consecuencias. Se crea un monopolo. Los magnetos tienen dos polos, norte y sur. En el caso económico se creó un monopolo. Imagínense un magneto que nada más tiene norte. Pues no va a funcionar nada, no va a funcionar absolutamente nada. Porque todo necesita esa dualidad, todo necesita un balance, todo necesita otra opinión para que se balanceen. Cuando se consiguió el monopolo del dólar como moneda única, trajo otras consecuencias sociales que no habíamos esperado. ¿Cómo nos vamos a comportar ahora que yo soy la moneda más poderosa, que puedo hacer lo que yo quiera, que puedo construir lo que yo quiera? ¿Cómo me comporto? Pues quiero hacer guerras. Las hago, no tengo quien me pare. ¿Quién me va a parar si yo tengo la moneda más poderosa? Nadie me va a parar. Tengo la moneda más poderosa, puedo conseguir los préstamos más baratos, puedo construir lo que yo quiera con esos préstamos, puedo construir acueductos, carros, botes, carros con armas, aviones con armas. Y socialmente cambiamos acá en Estados Unidos y comenzamos a usar esos fondos baratos para imponer nuestras creencias. Vamos a pasar al segundo aspecto del problema, el eurodólar. Después de la Segunda Guerra Mundial, a los bancos de Europa se les permite abrir cuentas en dólares. Las cuentas en dólares fueron el primer paso. Ya no tenías que tener nada más allá las cuentas de cada país en Europa, ya no tenías que tener solo cuentas en francos en Francia
o en libras en Inglaterra o en pesos en España. Ahora, ciertos bancos, para las grandes corporaciones, les dieron la oportunidad de tener fondos en dólares en estos países. Esto trajo un segundo paso. Hasta ahí todo estaba relativamente calmado. Pero eso trajo un segundo paso, que Europa pidió permiso al Federal Reserve para generar préstamos. La generación de préstamos es algo supremamente interesante, porque la generación de préstamos es como se genera moneda. Ustedes se preguntarán, bueno, hace 50 años la población de Estados Unidos era de 50 millones y la cantidad de capital eran 50 millones de dólares. Estados Unidos siguió creciendo y ahora son 70 millones de personas y ahora el total de capital son 70 millones de dólares. Y el país siguió creciendo y ahora ya son 100 millones y en capital hay 100 millones de dólares también. ¿Cómo se genera ese capital extra? Cuando la población va creciendo, ¿cómo se comienza a generar ese dinero extra? Hay dos formas. Una forma es el gobierno a través de los programas que tiene el gobierno, y el gobierno dice a través de su presupuesto, necesito tantos fondos para estos proyectos. Esos son fondos que se genera el gobierno le pide el dinero al Federal Reserve, autorizado por el Treasury. Pero hay otra forma que es la forma comercial, la forma en donde nos movemos el resto de las personas. Cuando una compañía grande va a un banco y pide un préstamo de 100 millones de dólares, eso no es de que el banco recibió 100 millones de dólares y se los está prestando a la compañía. O aquí tengo 100 millones de dólares en depósitos y se los voy a prestar a la compañía. Eso fue lo que nos enseñaron en la universidad cuando éramos inocentes. Así en realidad no sucede. Cuando el banco recibe la aplicación de préstamo de 100 millones de dólares, revisa todos los documentos, revisa que el proyecto sea viable, entran otras compañías que van a pagar ese dinero en caso de que esta compañía no puede pagar, y con esa aprobación de todas estas personas que estudiaron el préstamo, se genera nuevo dinero. Ese dinero es nuevo. Ahora se generaron 100 millones de dólares nuevos que no existían en el mercado, se generaron y se le pasaron electrónicamente a este banco. Es generación de moneda. Eso lo hace Estados Unidos, pero se le dio la oportunidad para que lo hiciera también Europa. Por eso es que en finanzas internacionales, por muy buen tiempo y hasta donde yo tengo entendido todavía ocurre hoy, cuando una compañía grande está comprando un equipo costoso de más de 50 millones de dólares, muchas veces ese financiamiento no es hecho a través de un banco en Estados Unidos, aunque el equipo sea hecho en Estados Unidos. Muchas veces el financiamiento viene a través de Europa, porque Europa da tasas más baratas que los mismos Estados Unidos. Japón, por mucho tiempo, con sus tasas de intereses bajos, estuvo creciendo su economía con dinero que recibía de los Estados Unidos, impreso digitalmente, y lo sacaba a circular a otros países del mundo. Japón se convirtió en el país que prestaba más dinero para todos los proyectos del mundo. Ellos le pedían permiso a los Estados Unidos para imprimir esta moneda, de la misma forma que lo hacía Europa. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué en esta situación de guerra que estamos pasando, por qué Europa no ha tomado una posición más firme? Aunque todos pensamos y todos sentimos que la guerra no es precisamente la mejor forma de llegar a un acuerdo, a este nivel de crecimiento personal, en este punto de claridad personal, en este punto de soberanía personal, yo entiendo claramente al centro de mi ser que la guerra no es la mejor forma de llegar a un acuerdo. Entonces, ¿por qué todo un continente está apoyando una guerra
Y si no la está apoyando, al menos no está tomando pasos firmes para oponerse, ser un poco más firme en sus creencias de que hay otras formas de negociar. La razón es el eurodólar. El euro depende de la cantidad de préstamos que se generan en Europa, lo cual es consecuencia del privilegio exorbitante que muy bien clasificó Valéry Giscard d'Estaing. Esos son dos problemas grandísimos que ponen a un solo país en hegemonía y ese país hace lo que él quiera. Socialmente nos desviamos. Políticamente, económicamente, tenía sentido tener una moneda común para comercio internacional, pero socialmente se nos subió el poder a la cabeza y comenzamos a hacer lo que nos diera la gana. Y no comenzamos a escuchar a otras personas, dejamos de escuchar otras opiniones, dejamos de considerar otras posiciones y decidimos, hey, tengo la moneda más fuerte, tengo el ejército más fuerte, hago lo que me da la gana. Consecuencia del privilegio exorbitante del dólar y el eurodólar que viene atado a él. Hay un tercer problema que son las políticas financieras sin representación. Ya cubrimos de exorbitant privilege, ya cubrimos el eurodólar, ahora vienen las políticas financieras sin representación. En Estados Unidos el Federal Reserve, que es el que imprime el dinero, es el Banco Central. El Banco Central es privado. No es la mejor forma de hacerlo, traemos problemas por eso, pero esa es la forma en la que los Estados Unidos quieren hacer su banca. Está bien. En muchos países los bancos centrales son propiedad de la nación. Y en Latinoamérica, en la mayoría de países en Latinoamérica, los bancos centrales son propiedad de la nación. Ese es un buen paso, esa es una buena marcha. El problema que se está presentando ahora es que se están haciendo políticas financieras sin representación. Como toda la tecnología se ha pasado a procesos digitales, los bancos ahora tienen más capacidad de tomar decisiones o juzgar decisiones por cosas que no han sido aprobadas por la ley. Déjenme revisar el concepto correcto. Los bancos centrales son mantenidos fuera de los procesos políticos para mantener estabilidad económica. Y ese concepto hasta ahí está bien, porque la fluctuación entre izquierda, derecha, azules, rojos, amarillos, verdes, eso es mucho y no mantiene una economía estable. Hasta ahí estamos bien. Pero actualmente estamos viajando en una dirección en donde la generación de capital financiero es usado para aplicar o enforzar comportamientos que no son aprobados por ley. Enforzar comportamientos que no son aprobados por ley. Déjenme y me expando ahí. Quiere decir que, por decir algo, yo soy libre de caminar hacia acá. Camino hacia acá. Soy libre de caminar hacia acá. Soy libre de regresarme acá. Pero cuando yo voy hacia allá, consumo algo, compro algo con mi moneda digital. Allá compré unos servicios, compré una comida, compré cualquier vicio que me guste y regresé. Pero ese comportamiento es permitido, por ley eso está permitido. Pero el banco dice, no quiero que compres esto, no quiero que compres aquello, no quiero que compres esto otro. Entonces no permite que tu moneda funcione en esta situación o en esta situación o en esta situación. El banco, sin aprobación del Senado, de la Cámara de Representantes, está haciendo una policía de una ley que no existe. Ya ocurrió en Canadá con la huelga de los camioneros. Le cerraron las cuentas de banco.
Ellos estaban en su derecho de protestar. Los bancos les cerraron las cuentas. Entonces, la banca entró a ser una policía. Esos son políticas financieras sin representación. Y está creciendo. Está creciendo porque hoy en día todo es electrónico. Estamos ahora mismo en un proceso de vigilancia electrónica donde todos nuestros pasos son conocidos. Y estamos tan ignorantes de lo que está sucediendo en tecnología que seguimos caminando como si tuviéramos libertades. Y no tenemos tantas libertades como antes. Todos nuestros pasos están siendo vigilados. Y con todos los procesos que se están viniendo, en procesos políticos, en procesos sociales, una moneda que está controlando una población sin representación no es lo más correcto. Porque el progreso más grande es en realidad individualmente. El cambio más grande que hay ahora en el planeta, y porque ustedes ven tantos cambios, es que estamos creciendo individualmente, personalmente. Nos estamos viendo como personas soberanas. Nos vemos a nosotros mismos como personas soberanas, con una claridad y un balance personal que no depende de ningún ejército, de ninguna medalla, de ningún fusil, no depende de nada. ¿Cuál es mi claridad? Era muy fácil, años atrás, llamar a 100 muchachos jóvenes y decirles, te voy a dar un fusil y una medalla si haces esto. Hoy los jóvenes están preguntándose, ¿eso es justo? ¿En realidad a cambio de un fusil y una medalla voy a hacer eso? Ese es el cambio personal. Y ese cambio personal está siendo reducido en velocidad con todas estas políticas financieras y de distracción que vienen. El matrimonio banqueros y tecnología ha sido algo que llevó todo a un nuevo nivel de concentración que nunca pensábamos. El matrimonio de banqueros y tecnología nos está quitando libertades en una gran cantidad. Nos está quitando libertades, nos está quitando salud, nos está quitando bienestar, ese matrimonio de banqueros y tecnología.